son abogados socios del despacho de Juan Antonio Araujo, este señor que es pues socio y amigo y otras cosas del ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra. Alejandro Robledo Carretero es un personaje que antes de reincorporarse al despacho de Araujo, porque había estado ahí hace muchos años, fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Ciudadana, eh, de Secretaría, no recuerdo bien el nombre, pero es la Secretaría de Protección y Seguridad, de Seguridad Ciudadana y Protección Civil o alguna cosa así. Y él desde allí fue uno de los que operó esta fabricación de un nuevo delito en mi contra por aquel evento ciudadano que se llevó a cabo el 30 de septiembre del 2020 en el viaducto Bicentenario, que es un bien nacional de uso común, es una vía general de comunicación de jurisdicción federal, que el gobierno federal, pues por razones que no conocemos, sigue sin recuperar, algo a lo cual está obligado, digamos, por mandato legal. Debe recuperar ese bien que es explotado ilegalmente por un particular sin tener una concesión del gobierno federal. En ese momento, un poco antes, digamos, en junio, julio, yo mandé invitaciones a todo el mundo, al secretario de Comunicaciones, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a legisladores, a todo el mundo, los invité a que participaran en ese evento. Y este señor, siendo servidor público, muy vinculado a Julio Scherer, pues es uno de los arquitectos, como te digo, de esta fabricación de un nuevo delito en mi contra. ¿Por qué? Pues porque él desde allí, esto es a mediados de julio del 2020, contesta un oficio en el que yo había invitado al secretario y le había pedido protección justamente para evitar alguna agresión de las fuerzas de seguridad del Estado de México. Pues él empezó a fabricar esto y se dio, pues como se dice, el autopase para enviárselo después al despacho de Araujo, a donde él iba a regresar unos días después a hacerse cargo de esto. Ellos son, digamos, este despacho de abogados es el que está detrás de esta fabricación de este delito en mi contra. Y este despacho pues ha estado asociado con Julio Scherer desde hace décadas. Desde hace mucho tiempo es un despacho que ha estado involucrado en temas pues de tráfico de influencias, de abuso de autoridad, porque muchos de sus socios han ido y venido al servicio público. Uno de los socios era abogado Carrancá, que fue pues subprocurador en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hace mucho tiempo y después fue procurador en el estado de Puebla. Y bueno, pues desde ahí han hecho todas estas cosas, han operado pues desde hace mucho tiempo y mantienen además pues un control pues muy evidente y muy dañino para el país sobre jueces, sobre ministerios públicos y bueno, pues ahora parece que están representando a los militares del caso Ayotzinapa, una cosa pues que sorprende mucho, ¿no? Sorprende mucho porque además dicen algunos medios que lo hacen pro bono, pues estos asuntos no se ven pro bono, ¿no? Aunque no se cobren en dinero, pues hay muchas otras formas de cobrar esto, ¿no? Esto se cobra en poder y en protección y en muchas otras cosas, pues es un tema muy extraño y muy relevante, pues me parece, para la sociedad. Casos, por ejemplo, como los de Alonso Ancira de Altos Hornos de México, casos como los de Cruz Azul, casos, digamos, de ese tipo de casos en los que claramente han participado este despacho en un esquema apoyado por Julio Scherer, que yo he denominado un esquema de corrupción y extorsión que se echó a andar desde lo más alto del poder político en nuestro país, encabezado precisamente por Julio Scherer, que era el que creaba los conflictos y después pues le decía a la persona que estaba en conflicto que buscara a estos abogados, digamos, este era uno de los despachos a los que se buscaba, y que, bueno, pues el arreglo iba a consistir en ninguna otra cosa más que en el pago de honorarios a esos abogados. Esos honorarios pues eran de tal magnitud, los que además están documentados porque buena parte de esos honorarios pues no se paga, no se factura, sino que se paga en efectivo en paraísos fiscales, a través de esquemas, bueno, pues auténticamente de lavado de dinero. Efectivamente, Araujo es uno de esos despachos que se ha prestado a este tipo de casos y justamente por eso yo me doy cuenta
de que son ellos los que están detrás de este asunto de Aleática en el viaducto Bicentenario, porque lo que hacen es que utilizan como abogados fachada, abogados que nadie conoce y bueno, pues dicen que son los representantes de Alonso Ancira, de muchos casos de estos así digamos, de mucha relevancia mediática, pero al final son ellos los que están detrás del asunto. Y efectivamente, te digo, así es como yo me doy cuenta, porque cuando veo quiénes eran las personas autorizadas en este caso y veo la dirección y el domicilio que corresponde a uno de los domicilios que utiliza normalmente Araujo, pues me doy cuenta que son exactamente lo mismo. Y efectivamente ese es el modus operandi con el que estos señores se conducen. A alguien del más alto nivel en el gobierno federal, en este caso Scherer, identifica el problema, lo crea, lo magnifica y luego, pues en vez de pedir un soborno, pues lo que le dice es contrata a estos abogados y todo se va a hacer de acuerdo a la ley, tú ponte de acuerdo con ellos, con los honorarios. Y bueno, pues habría que revisar aquellos honorarios y aquellos ingresos de estos despachos como para ver si efectivamente el pago de esos honorarios no llevaba implícito el pago de un soborno, ¿no? Que me parece pues que eso es lo que está allí documentado. Es un secreto a voces, pero bueno, pues no muchos hablan de esto porque Julio Scherer pues sigue siendo un tipo rico y poderoso, ¿no?